Bendecidos mis amados hermanos, este glorioso día, este domingo que Dios ha preparado para nosotros, para disfrutar de todas sus bendiciones, de todo lo que tiene proyectado, provisto para este día, y no solamente para este día, sino para este comienzo de semana, que va a ser una semana de gloria, de poder y unción. Declaramos que Dios se está moviendo a través de nosotros en lo que es la manifestación de gloria. Estamos viendo la gloria de Dios, estamos recibiendo día tras día esas manifestaciones maravillosas de lo que es todo el bien de Dios. Como siempre, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estar atentos a escuchar estos mensajes, a recibir estos mensajes, a creer en estos mensajes, porque es de la única manera, oír y creer la palabra de Dios dará el fruto en el cual es la semilla específica que se está dando. Y ahora lo que estamos hablando de esta semilla específica es la visión espiritual. Estamos hablando acerca de la visión espiritual y estamos en lo que es la lección número 11, que es hoy viendo las buenas noticias. Viendo las buenas noticias. Recuérdese que estamos hablando de abrir esos ojos, de que se están abriendo esos ojos a través de el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino de Dios. Estamos abriendo nuestros ojos y estamos entendiendo. Cuando hablamos de abrir nuestros ojos, es lo que dice Efesios capítulo 1, verso 18, que lo leeremos ahorita, que es que estamos siendo iluminados, está siendo iluminados los ojos del entendimiento en sí, para que sepamos, para que entendamos lo que son las cosas de Dios. A ver, vamos a Efesios capítulo 1, verso 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Voy a ir al pensamiento para después entrar en lo que es el repaso del Señor. Oiga bien este pensamiento. Cada momento es un fresco comienzo. Cada momento es un fresco comienzo. No voy a quedarme ahí porque si no, ustedes saben que empiezo a predicar y a enseñar acerca de eso. Ok, estudiamos el domingo pasado acerca de los ojos abiertos a la fe. No solo veremos las cosas por fe, sino que también las disfrutaremos. Estuvimos viendo eso. La fe no es ciega, decíamos. Ve a Cristo y su obra terminada. Todo aquel creyente que está haciendo algo para que Dios le dé algo, no está viendo la obra terminada de Cristo Jesús, sino que lo que está viendo es que hace falta algo. Hace falta algo y definitivamente la obra que Dios hizo a través de Cristo Jesús es perfecta y está terminada. Cuando vemos a Cristo, vemos que somos justificados, decíamos. Me duele, dije el jueves todavía, me duele mucho que hay hijos de Dios que no saben qué es ser justificado. Algunos todavía no saben ni qué es ser salvos. Algunos no saben qué es haber nacido de nuevo. Bueno, y algunos no saben qué es renacer de la palabra. Bueno, pero lo importante es que estamos aprendiendo día tras día a través de estas enseñanzas y estaremos enseñando a otras personas que necesitan entender, conocer este mensaje. Vimos el domingo pasado que nuestro espíritu fue hecho perfecto en Cristo Jesús. Así que nuestro espíritu, lo que estamos hablando los jueves, nuestro espíritu es perfecto. No le hace falta nada. La plenitud de Dios está en nuestro espíritu. Usted sabe lo que es abrir nuestros ojos y ver que en nuestro espíritu, en nuestro verdadero yo, la plenitud de Dios está ahí por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos se preguntarán, pastor, pero si está ahí, ¿cuál es la razón que nos está manifestando? Por falta de que el alma sea transformada por medio de la renovación del entendimiento, dice Romanos 12:2. No estamos disfrutando de la plenitud que Dios nos ha dado por falta de ser transformada, por falta de ser transformada el alma por medio de la renovación del entendimiento. Y cuando el alma es transformada por medio de la renovación del entendimiento,
dice que vamos a comprobar, vamos a disfrutar, vamos a gustar de la buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Qué es lo que está obstaculizando de que se manifieste la plenitud que hay de gloria en nuestro espíritu? Un alma no transformada. Y eso estamos enseñando, por eso estamos en esta palabra, porque vamos a estar entrando cada día más a abrir nuestros ojos, igualmente los jueves que estamos hablando acerca del espíritu para después entrar a lo que es la transformación del alma. Pero aquí estamos viendo los domingos abriendo nuestros ojos de lo que Dios está haciendo, o más bien de lo que Dios hizo, y nosotros de cómo caminar en lo que somos, en la posición correcta que tenemos. Eso es algo que se debe entender y tener muy claro. Y es, ¿cuál es mi posición en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que tengo? Como hablábamos el jueves pasado, ¿qué sucedió en el espíritu del hombre? ¿Qué fue lo que sucedió en el espíritu del hombre cuando nació de nuevo, cuando Cristo vino a habitar en el espíritu? Bueno, no voy a entrar porque si no sigo con parte de lo del jueves pasado. Abriendo los ojos al nuevo pacto. Vamos a abrir los ojos al nuevo pacto. Algo que me ha llamado mucho la atención es que muchos hijos de Dios no conocen lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto y lo mezclan y lo enseñan y lo practican. Pues hay una tremenda diferencia y vamos a verla ahora, una tremenda diferencia en lo que es el pacto antiguo con el pacto nuevo. Hemos dicho que el nuevo pacto era para el conocimiento a los judíos. O sea, los judíos tenían un pacto. Dios había hecho un pacto con los judíos. Por tanto, les dice en Hebreos que hay un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios tenía ya un pacto con ellos. Los gentiles, nosotros los gentiles, no teníamos ese pacto. No teníamos un pacto con Dios. Dios no había hecho un pacto con nosotros. Después fue que hizo un pacto con nosotros. Y le llama el pacto eterno. Pero cuando nos enseña la Biblia en Hebreos del viejo pacto, un pacto antiguo, el antiguo pacto, es porque ya había un pacto que Dios había hecho y ahora le dice, hay un nuevo pacto. Para que los gentiles que no tenían ningún pacto, se le presenta el pacto eterno. Dice Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Oiga bien, el pacto antiguo fue bueno, pero el de ahora es mucho mejor, es mejor, establecido en mejores promesas. Sí, el antiguo pacto tenía promesas, tenía bendiciones, pero el nuevo pacto o el pacto eterno tiene mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, oiga bien esto, y yo sé que esto va a sacudir nuestros cimientos a veces religiosos. El antiguo pacto tenía un defecto. No es que Dios lo había hecho con un defecto, pero tenía un defecto. Ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Se da cuenta? Claro, aquí nos está enseñando de ese nuevo pacto que por la gracia de Dios entramos en ese nuevo pacto. Pero se le está hablando más a los judíos. Hebreo le está hablando a judíos. Les está hablando a los que conocen acerca del pacto antiguo. Ok, seguimos. El nuevo pacto es sin defecto. ¿Por qué, pastor? ¿Y cuál era el defecto del antiguo pacto? Nos muestra que el primer pacto era defectuoso. ¿Por qué? El defecto de ese primer pacto éramos nosotros por causa de Adán. A ver, tranquilos, vamos a ir despacio, vamos a ir paso a paso para poder entender esto. ¿Cómo, pastor? Que nosotros éramos el defecto por causa de Adán. Por la caída de Adán, el ser humano fue constituido pecador, injusto. Por tanto,
en el pacto antiguo, nunca podíamos, ni el nuevo, nunca podríamos cumplir las exigencias de Dios. Hay gente que dice, bueno, es que el antiguo pacto pero el antiguo pacto tiene exigencias que el hombre nunca las pudo cumplir. Por eso vino Cristo a cumplir la ley. Ningún ser humano tiene la capacidad para cumplir el antiguo pacto. Ahorita lo vamos entendiendo. Romanos capítulo 5, verso 19, que a algunos afectó este verso. Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, ese es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Oiga bien esto. Por causa de la desobediencia, lo voy a repetir esto, por causa de la desobediencia, todo el ser humano fue constituido pecadores. Oye, sí, todos son desobedientes. Por causa de Adán, no porque sean desobedientes, sino por causa de Adán, por causa de un hombre, Adán, por ser desobediente, todos son constituidos desobedientes, pecadores. Así también, por la obediencia de uno, Jesucristo, lea el contexto de este capítulo que estamos hablando, capítulo 5, lea el contexto que viene hablando de Cristo. Dice, los muchos serán constituidos justos, así como porque Adán desobedeció, todo el ser humano fue constituido desobediente, pecadores. Ahora viene, Dios se hace carne, el verbo se hace carne, viene, nace de una mujer virgen y va a la cruz, obedece antes, caminando todo el tiempo que estuvo en la tierra, obedeciendo completamente y enseñándole a los fariseos, enseñándole a los escribas, enseñándole a los judíos que ellos no podían en su fuerza natural cumplir con la demanda que tenía el pacto mosaico. Entonces, ahí es donde Cristo, lleno de gracia y verdad, dice Juan 1:17, lleno de gracia y verdad, o decir, siendo la gracia de Dios, viene a obedecer lo que el hombre no podía obedecer. Pero aquí está la clave. Si por Adán todos fuimos constituidos pecadores, desobedientes, ahora nos dice que asimismo, en Cristo Jesús, por Cristo Jesús, todo ser humano que reciba, que nazca de nuevo, que crea en Jesucristo, serán justos, serán justificados, serán obedientes. Por eso Dios no nos ve con los ojos naturales. Dios nos ve, como hablamos el jueves, como es espíritu, con los ojos espirituales. Cuando Dios te mira, hijo de Él, cuando Dios te mira, creyente de Cristo Jesús, cuando Dios te mira, nacido de nuevo, Él lo mira según la posición que Él nos ha dado a través de Cristo Jesús en la salvación. Salvación, dije el jueves, que no es solamente perdón de pecados, no es solamente justificación. Él nos mira en Cristo Jesús a través de la sangre, perfectos en el Espíritu. Nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, nosotros los creyentes, debemos de aprender a vernos y a ver la gente nacida de nuevo como los ve Dios. Por tanto, le vamos a predicar desde la posición de que Dios los ve, no desde la posición que los ve
el mundo natural, el mundo físico. Espero haberme explicado un poquito con esto. Porque mucha gente, incluso, hay gente que en la oración, ustedes ven que en la oración, y hablo mucho de la oración, y dije que un día voy a estar dando toda una serie de enseñanzas de oración. ¿Cuánto duraré? No sé, pero voy a estar enseñando de oración. Mucha gente le pasa diciendo a Dios, Señor, usted no ve el problema que yo tengo, ve el problema, como que lo estamos trayendo, vea el pecado que cometió aquel, estamos trayendo que Él mire lo natural, lo físico, lo emocional, cuando nuestro Padre lo que mira es lo espiritual. Pastor, ¿significa que no mira lo que hacemos? Recuérdese bien que todos estamos en su presencia. Él es omnipresente. Él ve todo. Lo que estoy hablando es de la posición que Él nos ha dado. De la posición que Él nos ha dado a través de Cristo Jesús. Por eso, todo el que está en Cristo tiene una posición en Cristo. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, verso 6, dice que juntamente con Él morimos y juntamente con Él resucitamos. ¿Cómo nos vamos a ver? Como resucitados. Algunos están esperando que Cristo venga para resucitar. No. Dios nos mira de este momento. Por eso es la importancia de conocer la eternidad. Dios nos mira de este momento como resucitados juntamente con Cristo. Y no solamente que hemos resucitado juntamente con Cristo, dice Efesios 2:6, sino que estamos sentados. Estamos sentados a la diestra del Padre. Oye, salvación, wow, eso es como para traer una serie de enseñanzas acerca de lo que es salvación. No encierra solamente de perdón de pecados, no encierra de salvación de ir al infierno, no, es algo y es sumamente importante, pero hay profundidades mayores. Nunca podíamos vivir, óigase bien esto, nunca podíamos vivir. Espérate, pues metí un dedazo aquí. Pero, se me fue. Ya llego. Ya le llego. Porque nunca podíamos cumplir las exigencias de Dios. No podíamos cumplirlas. Nunca podíamos vivir el estándar de santidad de Dios. Nunca. Recuerde que estamos hablando de abrir los ojos. Nunca podríamos. No hay ser humano que en su fuerza pueda cumplir con el estándar de santidad de Dios. Vamos. Voy a entrar decía mi pastor, voy a entrar en campo minado. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Versos que los escuchamos siempre, o muchas veces. Porque está escrito, sé santos, porque yo soy santo. A ver, medite un segundo. Usted y yo, lógicamente, podemos ser santos como Dios es santo. Podemos, en nuestra fuerza, ser santo como Dios es santo. O somos santos simplemente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creyentes están autoengañados que pueden vivir una vida de santidad a sus fuerzas? Al nivel de Dios. Si dice Santiago, vámonos a un poquito de Antiguo Pacto. Yo sé que está en el Nuevo, escrito en el Nuevo Testamento, pero no todo el Nuevo Testamento está bajo el pacto escrito. Pero bueno, hablaremos otro día acerca de eso. Santiago dice que todos ofendemos.
que todos ofendemos por la lengua que tenemos, por causa de lo que hablamos. Todos ofendemos. Pregunto, la santidad de Dios nunca ofende. ¿Hasta dónde nos está llevando? Es porque estoy hablando que el defecto que tenía el antiguo pacto era nosotros, que nosotros no podíamos cumplir la santidad o el caminar en la santidad que Dios dice. Ningún ser humano puede hacer. Puede ayunar 500 días, puede orar 24 horas, puede. Mire, hermano, no hay ser que haga todas estas cosas y lleguen al nivel, al estándar de santidad de Dios. Y el Señor está diciendo, sé santo como yo soy santo. Pastor, ¿me está pidiendo que sea santo? No está pidiendo que sea santo. Nos está diciendo que en el nuevo pacto, en nuestro espíritu, somos santos, caminemos como santos. Eso está bien claro en 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Cuando Pablo les dice que llama a los santificados para que sean santos, es decir, para que caminen como santos. Pero están santificados ya. Llama a los santificados. ¿Cómo somos santificados? Por la sangre de Cristo. ¿Cómo somos santificados? Por creer en la muerte, resurrección, obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Si no, mire, hermano, no podemos caminar en la santidad. Por eso es que el Señor nos ve. Sé santos, como yo soy santo. ¿Qué? Caminen como santos, porque ustedes ya son santos. Son lavados por la sangre del Cordero. Vamos a ver. Es una falacia. Ahora, al ser santificados por la obediencia de Cristo, que yo tenga que hacer algo para que Dios me vea santo. No. Dios es espíritu, nos ve de espíritu a espíritu. Sí, como estamos santificados, vamos a dar frutos de santos. No vamos a dar frutos para ser santificados. El que santifica solamente es Cristo, no mis obras, no por méritos, no es por obras. Dice bien claro la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia de Dios, reconociendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que me santificó, aleluya, que me lavó con su sangre preciosa, lo veremos más adelante. No buscamos caminar en santidad para ser salvos, manifestamos la santidad de Dios porque somos salvos. No es un esfuerzo de carne, sino un fluir de la vida de Cristo que está en nuestro espíritu. Por eso siempre he dicho, hay gente que me dice a mi pastor, es que yo no puedo perdonar. Y le digo, no, es que usted no puede perdonar, es que no quiere perdonar. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de Dios en tu espíritu. Tienes la capacidad, estás lleno de Dios en tu espíritu y Dios es amor y Dios es perdón. Por tanto, el fruto, cuando te das cuenta quién eres en Cristo Jesús y la posición que estás, vas a caminar y se te va a hacer más fácil perdonar porque va a ser un fruto. No es un perdón por emociones. No es un perdón por fuerza carnal o física o mental. No. Es por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia. Que aquella persona te dice no te lo mereces, tienes toda la razón. Pero por la gracia, por un regalo que es de tu espíritu, el amor de Dios, perdonas a aquella persona. Pastor, pero es que el perdón no es andar juntos. No. Estoy hablando de perdón. Nada más. No estoy hablando de, y ese es otro tema para otro día, de que porque perdono, yo tengo que seguir en la misma situación. No estoy hablando de eso. Ok. Otro pasaje que se usa mal interpretado. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Padre mío. Si es por las obras,
de la ley, como dice Pablo en Gálatas. Sí, es por lo que yo hago, que soy santificado o santo, hermano, con todo el respeto que se merece, nunca veré al Señor. Pero si es por la gracia y obra que Cristo Jesús ha hecho en mi espíritu y me ha santificado, no hay nada, ni nadie, ni principado, ni demonio que pueda detener de que yo vea a Dios. Primero Corintios 1:30. Y yo sé que estoy hablando cosas profundas, estamos hablando cosas más profundas, pero decía el jueves, esto es para gente ya madura. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios. Dios llegó y me dijo, Arnoldo, te presento por medio de un predicador a tu Salvador. El que va a transformar tu vida espiritual. ¿Lo recibes o no lo recibes? Juan 1:12. A lo suyo vino. Juan 1:12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los judíos? Mas a los que le recibieron los gentiles, lógicamente que habían judíos, pero le está hablando a los suyos, a su pueblo. Jesús vino y no le recibieron muchos, la mayoría. Entonces dice, a lo suyo vino y no lo recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Oye, es que la Biblia es sencilla, es fácil de entender. Ahí dice que si yo recibo a Jesucristo, que soy un hijo de Dios. A mí no me venga nadie diciendo que aquel que ha recibido a Jesucristo ha sido engendrado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios y no es salvo. No tiene conocimiento de la palabra. Y todavía el verso 13 dice, y no es por voluntad de varón, ni de carne. Esto es tremendo. Yo me emociono cuando mis ojos se abren y puedo ver lo que ha hecho mi Señor. Dice, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. No es ni porque somos muy buena gente. Es porque el Espíritu Santo nos habló, Juan capítulo 16, verso 8, nos reveló que estábamos en pecado, no en pecados, y dice bien claro ahí que el pecado es no recibir a Cristo. Nos dio esa revelación y ahora sí, escoge tú. ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Lo recibes o no lo recibes? Por eso es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8. El cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo nos fue hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está santificado. Otro pasaje que se usa. Y este pasaje, como estos que estábamos viendo, pero este pasaje que voy a usar está en Mateo 5:8, en el Antiguo Pacto. Pero vamos a traerlo a la luz del Nuevo Pacto. Bienaventurados los de limpio corazón. Límpiese su corazón. La palabra limpia su corazón. No, la Biblia no me dice que la palabra limpia el corazón. El único que limpió el corazón
con su sangre fue Cristo. La palabra de Dios me transforma en mi alma. Me lleva a un renacimiento en mi espíritu. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, algunos hermanos, ustedes tienen que limpiarse el corazón. ¿Para qué? Para que vean a Dios. No, momento. Mi corazón está limpio. El espíritu está limpio. ¿Y cómo se atreve usted a decir eso? Bueno, porque 1 Corintios 6:17, y me van a escuchar todo el tiempo decir esto, dice la Biblia que el que se une con Cristo, uno es. Y Dios no se une con el pecado. Cristo no se une con el pecado. Cristo no se une con lo injusto. Por tanto, antes de que Cristo se uniera conmigo, me limpió de todo pecado en mi espíritu. Entonces, mi corazón está limpio. Pastor, pero la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos y los pensamientos de adulterio y todo eso. Hermano, está hablando del pacto de una persona que no ha nacido de nuevo. Antes del antiguo pacto, nadie había nacido de nuevo. Hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Entonces, Cristo entró a nuestro espíritu. Estoy deseando para poder enseñar acerca del pacto, más del pacto. Note que este pasaje está en el antiguo pacto. Ahora los que hemos creído en Jesucristo hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Yo sé bien que ya me han escuchado, creo que el año pasado, hablar mucho de estas cosas. Pero estoy para poder avanzar. Abrir nuestros ojos. ¿Qué estamos viendo? Pastor, es que tengo que limpiar mi corazón. Me dicen que tengo que limpiar mi corazón con oración, ayuno. Que tengo que santificarme con oración y ayuno y palabra. Oye, los ojos no están abiertos. Están viendo otra cosa. Hay gente que me dice a mí, pastor, yo tengo mucha fe. Téngalo por seguro que creo eso. Pero ¿por qué no funcionan las cosas? Porque estás usando la fe incorrectamente. ¿Cómo, pastor? Estoy usando la fe incorrectamente. Porque la fe es puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. No en lo que yo hago. No en lo que quiero. Sí que mi fe está puesta. Mis ojos. Por eso dije que la fe ve, no es ciega. Está puesto los ojos en el que ya hizo las cosas. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó por amor, no por condiciones. Nosotros somos muy dados a condiciones. Si me agradas, te amo. No, con Dios no. Dios amó y nos lavó. No nos va a lavar. Estoy hablando de los hijos de Dios. Estoy hablando de los que han recibido a Cristo como su Señor. Estoy hablando de los que han nacido de nuevo. Estoy hablando de los que han renacido de la palabra. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si nos lavó, a ver, hermanos, si tomas un vaso, que es, se nos enseña el cuerpo, pero voy a ponerlo como ilustración en el espíritu. Si tomas un vaso y está sucio, muy sucio, lleno de todo lo que usted se puede imaginar de suciedad, está sucio, y vienes, tomas una esponja con jabón, incluso jabón especial para quitar grasa, y empiezas a lavarlo, y lo lavas por dentro. Lo lavas por dentro. Echas el agua. Lo escurres. ¿Cómo quedó ese vaso por dentro? No, pastor, pero por fuera está sucio. Estoy hablando por dentro. No por fuera. Por dentro. ¿Y pastor, limpio? ¿Hay alguna suciedad en ese vaso? No, pastor. Está limpio porque el jabón que es especial para quitar grasa, limpió todo. Bueno, hermano,
Aquí me dice que la sangre de Cristo, que es mucho más poderosa, no se puede comparar. Dice que limpió nuestro espíritu de todo pecado. Lo de adentro, nuestro espíritu, fue limpiado de todo pecado. La pregunta es, ¿habrá pecado en tu espíritu? ¿Y por qué? No, pastor, porque está limpio. Ajá, pastor, pero pues se puede ensuciar. Podrá habitar en el mismo lugar, y no solo en el mismo lugar, siendo uno. Porque si yo digo que mi espíritu, que es uno, es una fusión, uno con Cristo. Si yo digo que mi espíritu tiene pecado, estaría diciendo que Jesús está en pecado, porque es uno conmigo. Estaría diciendo que mi corazón, mi espíritu, no está limpio. Estoy diciendo que Cristo no está limpio. Por eso tenemos que aprender a basar nuestra vida cristiana en el único fundamento que es Cristo Jesús y su gracia, en el evangelio de su gracia. Ese es el pacto nuevo. Estamos limpios en el espíritu en el momento que recibimos a Cristo Jesús. Pastor, y entonces cuando queremos caminar en santidad, ese es el fluir de lo que somos. El creyente, el Hijo de Dios, por falta de conocimiento de creer o creen que es sucios, que tienen que lavar su espíritu, que tienen que santificarse. Mire, hermano, están que no pueden caminar en la santidad de Dios por el Espíritu. Caminan en una santidad denominacional. Sí, porque es relativa la santidad. Te va a una denominación y te dice que santidad es tal cosa. Vas a otra denominación y te dice que santidad es otra cosa. Vas a otra denominación y te dice que santidad es otra cosa. Ahí sería relativa. Yo no sé cuál sería la santidad. La santidad es la pureza de Dios en nuestro espíritu. Nuevo pacto. El nuevo pacto es mejor porque quitó Dios el defecto y lo hizo perfecto. ¿Cuál es lo perfecto? Muy bien. Si nosotros éramos el defecto porque no podíamos dar el nivel de santidad, los requisitos, la demanda que tenía el antiguo pacto, no podíamos hacerlo. Éramos el defecto. ¿Cuál es lo perfecto? Sencillo, Cristo Jesús. Y ahora, en Cristo Jesús, sí somos perfectos. Porque somos uno con Él. Porque en el antiguo pacto, si usted estudia el antiguo pacto, en el antiguo pacto, los sacrificios de cordero era para cubrir el pecado. Una cosa es cubrir el pecado, pero Apocalipsis capítulo 1 me habla que en el nuevo pacto limpió el pacto, el pecado, desapareció los pecados. Yo sé que algunos están ahí y se le está viniendo el versículo, pero ¿por qué dice esto y esto? Mira, hermano, por eso he dicho, no me critiquen hasta que termine la serie de enseñanzas. Y me llevé una serie de enseñanzas que fueron más de 380. Todo un año y parte del siguiente hablando de un tema. No me critique hasta que termine. No sé si voy a terminar en diciembre o el otro diciembre con la ayuda del Señor. No. Pero vaya paso a paso. Y sé bien que sí, hay dudas. Yo tuve muchas dudas cuando empecé a estudiar y a escudriñar esta enseñanza. Y más a llegar a investigar, a meterme. ¿Qué era el asunto? ¿Cómo era el asunto? ¿Por qué se contradice tanto la gente con la enseñanza? Eso a mí me tenía siempre, pero ¿por qué? Y entonces algunos dicen, es que la Biblia se contradice. No es que se contradice. O es mal interpretada,
no saben usar las herramientas para interpretar correctamente las escrituras, o no lo está estudiando como tiene que ser. Ahora, todo depende de Dios por medio de Cristo y nos beneficiamos de todo lo que es del Padre. Juan 17:10. Y todo lo mío es tuyo. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Está hablando Jesús. Y he glorificado a ellos. Si vimos, creo que fue el jueves, que Jesús dijo, la gloria que me diste, se la doy a ellos. Ay, ¿cómo va a habitar la gloria? Recuérdese Usías, con solo tocar el arca del testimonio, que iba en una carreta nueva, y los animales tropezaban, y entonces se iba a caer el arca, y uno de ellos, Usías, tocó el arca y murió, porque la gloria no puede habitar con el pecado, con lo inmundo, porque es la santidad de Dios, es la pureza de Dios. Pero viene Cristo, muere y llega a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y se hace uno, pero antes nos limpió con su sangre. Entonces le dice, la gloria que me diste, se las he dado a ellos. No se las voy a dar, se las he dado. Ahora dice, todo lo mío es tuyo, y de lo mío, que es lo tuyo, se lo doy a él, a ellos. Wow. Como hacía un apóstol africano. Es que esto es impactante. Esto es impactante porque vamos a ver la iglesia caminando en una autoridad de santidad, en una autoridad de fe, en una autoridad de gloria, fluyendo de adentro hacia afuera. No en una santidad que dura un culto, 10 días de ayuno, un mes de cadena de oración. No. Es una santidad para siempre. Como hablamos, el cambio permanente en nuestra alma. Dios no depende de nuestra fidelidad. ¡Wow! Ahí sí más de uno se va. En el antiguo pacto decía, Mateo 25:21, y era uno de mis versos que predicaba antes. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Cómo se sentía uno? Incluso uno lo predicaba y decía, Señor, no estoy dando la talla en fidelidad. A veces, Señor, digo que voy a hacer algo y no lo hago. O que no voy a hacer algo y lo hago. La fidelidad es un fruto del Espíritu nacido de nuevo y no un requisito de Dios. No estoy diciendo que no hay que caminar fielmente. Por tanto, tenemos la capacidad, por la gracia, por regalo de Dios, de ser fieles. Pastor, es que yo no puedo ser fiel. No, momento. No es que usted no puede. Es que debes de tomar la decisión de ser fiel. ¿Por qué, pastor? Porque tu naturaleza, en tu espíritu, es Dios y es fidelidad. Solo que usted sigue creyendo en su alma, por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento, para que haya una transformación en nuestra alma, para que comprendamos quiénes somos en Cristo Jesús en el Espíritu y empieza a fluir eso. Pero hay personas que se les dice del púlpito, ustedes son unos infieles, unos desobedientes, unos pecadores, mire cómo andan. Sí, pero si que le están hablando es de la naturaleza que ya murió y se fue de ellos. Hablemos de la nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Está hablando de dónde? El Espíritu. Eso es 2 Corintios 5:17. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Mi Dios pues de paz os santifica, espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién te santifica? Dios. No yo con las disciplinas espirituales. No nosotros con las disciplinas espirituales. Podemos ver la oración de Pablo en Efesios capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Me gusta esto. Este tipo de ministros me gusta. Por la voluntad de Dios. No por ningún hombre. Por la voluntad de Dios. A los santos y fieles que están en Éfeso. Le está hablando a una iglesia. ¿Usted cree que esa iglesia no estaba caminando en errores, cometiendo algunas faltas? Y Pablo no los está viendo como ellos caminaban en la carne o en una mente no renovada, sino que Pablo les está viendo según el Espíritu, según los ojos de Dios, y les dice a los santos y fieles que están en Éfeso. Pablo ahora, viéndolos desde la posición que Dios les ha dado, santos y fieles. Yo en el mundo espiritual puedo ver muchas personas, aquellos nacidos de nuevos, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor. Yo los veo santos y fieles, por eso les estoy hablando a ustedes. Por eso ustedes no me ven hablando tanto del pecado y contra el pecado y vamos a atacar el pecado y vamos a atacar los demonios. No. Mi trabajo, mi llamado, fue como Pablo, capítulo 26 de Hechos, es abrirle los ojos a ustedes. ¿Quiénes son ustedes en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hay en su espíritu? ¿Qué pasó en su espíritu? ¿Cuál es la realidad de tu espíritu? Este pacto depende totalmente de Cristo. Este pacto eterno depende totalmente y absolutamente de Cristo y no de nosotros. Nuestra fe está totalmente fundamentada en Cristo y no en lo que hacemos. Por lo tanto, no hay manera de vanagloriarnos. Yo que soy más santo que nadie. No, un momento, todos somos santos en Cristo Jesús. Porque algunos creen que son más santos porque ayunan, porque oran. Y gloria a Dios, porque ayunan y oran. Gloria a Dios porque tenemos y hemos desarrollado una conciencia de oración, que oramos sin cesar, como dice Pablo. Ayunamos, sabemos ayunar, escudriñamos la palabra de Dios, la estudiamos, investigamos, nos preparamos. Gloria a Dios que algunos hemos ido a un instituto, nos hemos graduado en un instituto. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso, pero no nos podemos vanagloriar que es por eso que mis ojos están abiertos. Es por la misericordia de Dios, por la gracia totalmente de Dios. Si tú estás entendiendo este mensaje, dele gracias a Dios, porque es la gracia que está llegando a tu vida. Por tanto, no hay manera de vanagloriarnos. Por la obediencia de Jesús y no en la nuestra, somos justificados sin pecados. O en sí, me glorío. Dijo Pablo en 1:30, si me glorío en el Señor. Fue por Él. Pablo decía en 1 Corintios 15:10, soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo podía, como dice él en Filipenses capítulo 3, podía vanagloriarse en todo lo que él era y tenía y los títulos que tenía. Pero dice que lo cambia, lo tiene por basura. Hay otras versiones que dice, lo tiene por estiércol. Por la revelación del entendimiento de la resurrección de Cristo. ¡Wow! Esto es profundidad. El que camina en fe, camina en obediencia. Entendiendo y creyendo esto, que nuestras bendiciones no dependen de nosotros, sino que depende de Cristo y Cristo ya la hizo. Esto sí que es ver las buenas noticias que nos ha dado el Padre Celestial. Cierro.
Se me fue el tiempo. Gálatas 3, 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición. Ya no hay maldiciones en nuestra vida. No hay maldiciones que nos toque. ¿Y por qué nos toca? Porque estás creyendo eso. Y lo que crees vas a recibirlo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para propósito. Propósito. Que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Wow, hablamos unos días acerca de la bendición de Abraham. Alcanzase a los gentiles. Ya nos alcanzó. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya estamos benditos. Efesios 1:3. Pablo da gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no nos va a bendecir, nos bendijo con toda bendición espiritual. Amados hermanos, esto es ver, lo que hemos hablado rápidamente aquí, es ver las buenas noticias que nos ha dado el Padre, que se llama Evangelio. Esas son las buenas noticias. Y si algo con la ayuda de mi Señor, es que estaré siempre hablando el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Amados hermanos, disfruta totalmente de la bendición que Dios te ha dado. Bendecidos.